Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta última clase de esta primera materia del tercer cuatrimestre. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente sencillo, pero que al igual que las ocasiones pasadas no se le presta la atención necesaria porque me ha tocado escuchar en estos últimos días. He estado trabajando con personas mayores, con niños. Y muchas veces el que comenten que ya, pues, ya para qué, ¿no? Ya para qué se enfocan en el adulto, pues que ya saben que va a fallecer, que vaya a partir, entre otras situaciones, ¿no? Y muchos de esos comentarios, pues al final a cabo te llevan a entender por qué el anciano, la senitud no se ha estudiado, no se ha cubierto completamente, pues especialmente por esta parte de la sociedad, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar rápidamente porque su tarea va a ser un poquito larga porque tienen que ver un documental, pero en esta parte de la materia pues vamos a tratarlo de sintetizar lo más posible para que ustedes puedan no ocupar tanto tiempo de su vida cotidiana en hacer esta actividad. El desarrollo intelectual y físico de él en la edad adulta, tardía. ¿Qué pasa en esta situación? Vamos a hablar sobre la longevidad y el proceso de envejecimiento y los cambios físicos. El ciclo de la vida llega a la última etapa y con ello una serie de características físicas observables y cuantificables que hacen evidente la condición del envejecimiento. Es decir, cuando ustedes van pasando el tiempo, se van dando cuenta que su cuerpo va a ir cambiando. Esto pasa muy común en la edad adulta tardía. Es decir, cuando ustedes están niños o han visto a un niño, de repente dicen, ay, qué rápido está creciendo. Y esos comentarios usualmente se dejan de hacer cuando ya llegan a la edad adulta, llámese 18 años. Ya no te dicen, ay, mira qué rápido pues estás creciendo, mira estos cambios. No, usualmente se dejan de hacer y son comentarios propios del niño y del adolescente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando van pasando los años, el cuerpo va a ir sufriendo ciertos cambios propios de la edad. Es decir, pierde masa corporal, pierde músculo, pierde hasta la estatura, pierde diferentes situaciones y son cambios propios de la edad. ¿Cuándo nos damos cuenta que nuestros padres ya son abuelos? Bueno, independientemente de que tengan nietos y todo ello, sino que en esta situación ya hayan envejecido. Primeramente, pues se empieza a ver en la energía, se empieza a ver en esa parte de las canas, ¿no? Hay quien tiene canas desde joven, yo, un ejemplo de ello. Pero se empiezan a notar arrugas, las manos ya se arrugaron, empiezan a ver achaques, partes de la edad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? La longevidad y el proceso del envejecimiento se considera a partir de los 65 años, que ha llegado a la edad adulta tardía, última etapa del ciclo de vida. A partir de la edad adulta tardía, sabemos que el próximo etapa pues será el fallecer. Es un proceso natural de la vida y no tendrían que haber ningún tabú a través de todo ello, que ciertamente en cultura latinoamericana no les gusta hablar de muerte. Curiosamente en esta situación, tal vez lo he comentado anteriormente, pero yo desde el día de mi nacimiento ya tenía asegurado un lugar en el panteón. ¿Por qué? Porque pues, al final a cabo mi padre es de la creencia de si yo me voy a morir no voy a dejar problemas. Entonces desde el día que nacimos los hermanos pues ya tiene cada quien su hoyito en el panteón, ¿no? Entonces yo crecí con un tema muy natural hacia la muerte, pero me acerco tanto a psicólogos y no psicólogos y aún el tema de la muerte sigue siendo un tabú
un algo donde no se tiene que hablar porque se cree o se tiene la creencia de que es algo que incita a la muerte y no tiene que ser así. Pero es algo inevitable hablarlo en las edades tardías, desde qué quiere que hagamos, cómo quiere morir, quiere que haya rosarios, se entierre, se creme, etcétera, 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 ¿no? Y que haya una explicación por parte de ese anciano, no porque ya le estemos deseando la muerte porque no es la herencia, ¿no? Sino que sea un proceso donde pues podamos cumplir ese deseo del bien morir, ¿no? Que ya lo verán más adelante con tanatología. El término longevidad se aplica a la especie humana en general, no a un individuo en particular, y se considera con el tiempo máximo de vida que se espera vivir del ser humano promedio. En nuestra cultura latinoamericana, pues el vivir 80 años y un poquito más, pues es ganancia, ¿no? El índice de mortalidad en nuestro país pues no es muy alto a comparación de otros países. Por ejemplo, en países del oriente, llámese Japón, llámese China, una base tal vez pueden ser los 90, los 100 años, hasta un poquito más, pero tiene que ver mucho con su cultura y su tipo de alimentación, ¿no? Nosotros como latinoamericanos pues nos encantan las garnachas. Entonces no tenemos esa cultura tal vez de alimentarnos correctamente y por ende nuestro índice de mortalidad baja, ¿no? La esperanza de vida del mexicano llega al 75.20% en el 2004 según la información con Congreso Nacional, la CONAPO, y 76 ubicarse en uno de los países desarrollados. Es decir, como les decía, nuestro índice de vida pues, va entre los 75 y 80 años, ¿no? En el caso de las mujeres se encuentra entre 5 y 10% arriba de los hombres, que es lo que dice que pueden vivir a los 85, 90 años, más o menos. Yo sé que van a conocer personas que vivieron muchísimo más. Yo tengo, por ejemplo, referencia a mis bisabuelas, que una murió a los 96 y la otra a los 98. Mi abuelo tiene 82 y está como si nada. Entonces, tiene que ver mucho con el estilo de vida. Sé que esas personas fueron personas que se alimentaban con muchas verduras, que caminaban muchísimo. Entonces, era otro estilo de vida, que tal vez los hijos o los nietos, no sé si lleguemos a ese rango de vida. Aspectos importantes de la relación de la longevidad: la salud y la higiene. Más que genética, sin embargo, el envejecimiento es un proceso universal e inevitable. Salud e higiene. Es decir, como tú hayas, dicen los abuelos, ¿no? Lo que tú siembras es lo que tú cultivas. Si tú nunca le pusiste atención a tu salud, de joven, pues no te interesaba poner la atención, ya empezabas con los dolorcitos, nunca les pusiste un foco ahí. Pues seguramente en tu edad adulta, en tu vejez, vas a tener malestares que no se van a presentar propiamente por parte de edad, sino ya con una parte patológica. ¿Por qué? Porque no se le puso atención. Es decir, si tú eres una persona joven, 30 para abajo, 40 para abajo, 50 para abajo, y aún no creas esos hábitos, pues creo que es buen momento para que tú inicies ese desarrollo correcto de los hábitos. ¿Por qué? Porque el cuerpo pasa factura. Tengo un amigo que apenas cumplió 40 y decía, ay, creo que ya se me venció el seguro. ¿Por qué? Porque empezaba con los achaques, ya empezaba a tener otros tipos de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues tiene que invertirle en ello. Tiene que favorecer a su cuerpo para que cuando llegue a la vejez no sea una vejez patológica, sino sea una vejez sana. Para cuando llegue el proceso de muerte,
pues no sea en un hospital, sino sea lo más pacíficamente posible. En eso pues tiene que ver mucho la higiene, sí. Recordemos que pues la higiene, gracias al universo, a quien quieren, el México tiene muchos de los recursos naturales para poder tener una buena higiene, uno de ellos el agua. Entonces es uno de los países con mejores higienes a nivel mundial. ¿Qué pasa con el envejecimiento? Como el resultado o la suma de todas las alteraciones que produce el organismo con el paso del tiempo, conduciendo variaciones funcionales y a la muerte, hincándose en el momento en que concluye el desarrollo. Es decir, todo lo que tú hayas hecho en vida será el resultado de tu vejez. No todos los individuos envejecen al mismo tiempo, ni todos los órganos, no todos los sistemas del mismo individuo los hacen a la vez. Dependerá de diversos factores como alimentación, contaminantes, trastornos psicológicos, la raza, estrés, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cultivas? Sí tiene que ver una carga genética. Acorde a diferentes estudios científicos, la raza más fuerte es la africana. Eh, Le duela a quien le duela. Por eso, muchas veces el africano era esclavizado a nivel histórico y muchas veces las grandes enfermedades no llegaban ahí. ¿Por qué? Porque al final a cabo tenía muchos anticuerpos por el estilo de vida, tal vez un estilo de vida pues, ¿cómo decirles? Pues no que vivían en privilegios, sino que vivían a través de la casa, a través de la escasez, a través del contacto directo con los anticuerpos. Pues no había tanto índice de mortalidad ahí por enfermedades. Llámese el COVID. Cuando surge esta parte del COVID, África pues no figuró tanto a nivel mundial. Sí, había mortalidad, claro que sí. Pero al final a cabo, en esa situación, pues teníamos que ver para qué está pasando con esa situación, ¿no? En toda esa situación tenemos que ponerle énfasis a todos los marcadores biológicos, es decir, una cuestión eh, de raza, de enfermedades que se pueden padecer a través de la edad y todo ello. Eso ya es una cuestión médica meramente. Pero sí nos tenemos que meter de lleno a los antropométricos, es decir, el índice de masa corporal, el cual decrece con la edad. Si imagínense que yo soy una persona sumamente delgada, ¿no? Rozando la desnutrición. Es común que cuando llego a la vejez, todas esas nutrientes, toda esa calcificación de los huesos se vaya desapareciendo. Es parte de la edad. Por eso cuando hay un anciano que se llega a caer, se rompe un hueso, es mucho más difícil que pues quede bien. ¿Por qué? Porque ya no hay los suficientes nutrientes para llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que va a suceder? Todos esos índices te van a decir, tú vas a tener una vejez sana o no. Entonces, vayan al médico. La cuestión psicológica, como la capacidad de reaccionar a estímulos sensoriales o de resolver mentalmente operaciones matemáticas. Ojalá tuvieran la fortuna de ir a un asilo y darse cuenta qué dificultades presentan los ancianos. Hay ancianos con demencia, hay ancianos muy sanos, hay ancianos con ya una cuestión motora, pero que al final a cabo van decreciendo todas estas habilidades. Y la habilidad mental no es una cuestión la cual sea excepcional, ¿no? También. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda con los ancianos en este caso? Ejercicios. Ejercicios simples, sopas de letras, que coloreen, crucigramas, sudokus o algo a su nivel intelectual. ¿Por qué? Porque de esa forma estoy estimulando el cerebro.
cerebro que no se estimula a cualquier edad de nuestra vida es un cerebro que se va a atrofiar, y ese cerebro atrofiado al final a cabo va a pasar la factura. ¿Por qué? Porque no va a ir muriendo poco a poco. Entonces, ¿qué pasa con muchas enfermedades? Llámese Alzheimer, llámese demencia, surgen a temprana edad. Simplemente es porque no se alimentó el cerebro, nunca se estimuló correctamente. Es mucho más fácil estar en el TikTok que agarrar un libro y ponerse a resolver todo ello. Por eso a los niños se les pone tantos ejercicios de ellos. De con el... Se me fue esta cosa de las bolitas. El ábaco. Se les pone ahí para que sea una cuestión visual y puedan aprender las matemáticas. Ya después se les ponen sumas, se les ponen crucigramas, todo ello, porque es una parte de estimular su cerebro que está en crecimiento. Ahora, no porque el anciano ya se haya desarrollado completamente, no significa que no tengo que estimularlo. Tengo que estimularlo a través de algo que les guste, puede ser el tejido. Conocí a varias personas en un asilo. Había quien le gustaba dibujar mucho, dibujaba diario. Había quien le gustaba el libro vaquero, entonces les daban a leer el libro vaquero diario. Había quien ya había perdido muchas capacidades, ya sea la vista, ya había perdido miembros del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hacían con ellos? Pues poner música, que cantaran, que hablaran, toda esa situación, ¿no? Todos los cambios físicos, pues al final a cabo, son muy observables. Realmente vean una foto de sus abuelos cuando eran jóvenes y vean una foto de sus abuelos, quien los tenga en este momento, y van a ver que son muy, muy observables. Es muy sencillo de observar. Básicamente, como ya se había mencionado anteriormente, lo primero que se va a ver afectado será los sentidos, tanto la vista, el oído, el gusto, la fuerza. Simplemente bien todas esas situaciones, el cuerpo empieza a perder todo. Todo lo que se ha creado, todo lo que se ha formado a lo largo de los años se empieza a perder porque es un desgaste natural del ser humano. No es de que esté enfermo el anciano, no. Sí va a empezar a presentar ciertos achaques porque, al igual que los sentidos, el sistema inmunológico va a empezar a perder ciertas funciones, o va a ser una cuestión eh, más lenta de curarse, ¿no? Entonces, toda esa situación vemos en las diapositivas, tanto que la piel, el cabello, la cuestión muscular se van a ir perdiendo, van a ir cambiando. Por ejemplo, el estado de la piel, se empiezan a formar las manchitas. Las manchas, pues que son como cafecitas, como negritas a lo largo de la piel, que parecen al final a cabo parte del envejecimiento. El cabello pues se puede volver más delgado. Toquen el cabello de sus abuelitos y es mucho más delgado que el de nosotros. Y se vuelve pues tal vez plateado, tal vez gris, blanco, dependiendo de la edad, y eso tiene que ver mucho con genética. Por ejemplo, yo les decía, yo soy muy canoso. Yo ya tengo muchas canas, ya sea por corojudo, por lo que quieran. Pero al final a cabo tengo muchas canas. La estatura se va a ir perdiendo. Si tú mides un 80, pues puede ser que ya pierdas 10, 15 centímetros de altura. ¿Por qué? Porque la columna se va a empezar a encorvar. Todos esos discos que van entre la columna se van a empezar a adelgazar. Por eso empiezan calambres, por eso empiezan muchas situaciones. El adulto, el anciano, pues va a empezar a presentar dificultades para dormir durante la noche. Es decir, ellos con 4 horas que duerman será suficiente. ¿Por qué? Porque su organismo no necesita tanta energía. No necesita tanta energía como un adolescente, como un niño. Por eso los niños duermen mucho, pero son unos pequeños torbellinos que corren de aquí para allá. ¿Y porque gastan esa energía? Entonces, en esa situación será simplemente una situación de adaptación ante todas esas situaciones. Cambios hormonales. En esta situación va a haber una disminución del estrógeno, de la testosterona, hormona tiroidea e insulina.
atrofia de los órganos sexuales. Es decir, ya no va a haber un deseo sexual, va a haber pues una cuestión que se llama menopausia, andropausia, que empieza desde antes, realmente empieza mucho antes. Va a haber enfermedades asociadas a la vejez como la diabetes por esta parte de que la insulina ya no se produce como normalmente se tendría que hacer, ¿no? Y en esta parte la hormona tiroidea pues puede provocar que aumenten de peso o que bajen de peso, ¿no? La masa grasa compuesta por músculos sin grasa, es decir, el cuerpo se va a empezar a chupar. ¿Han visto una persona muy flaca, muy flaca, que ya el huesito se ve pegado a la piel? Así se pasa con nuestros ancianos, ¿no? Toda esa situación pues viene de una cuestión que sí nos interesa porque tenemos que conocer los cambios físicos, cambios biológicos que presenta nuestro paciente, simplemente por conocerlos, para saber qué está pasando, para poder informar a los pacientes, a las familias. No nos metemos más allá porque eso ya no es nuestra área, pero sí tenemos que tener conocimiento de todo ello. ¿Qué pasa con el desarrollo social de nuestros adultos? Lo hemos estado mencionando mucho. Erik Erikson nos plantea la integridad del yo frente a la desesperación. ¿Qué va a pasar con este adulto que no se sienta pleno cuando llega a esa edad? No quiere morir. Va a tener mucho miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque dice que le ha faltado muchas cosas por vivir, muchas cosas que hacer, muchas cosas por realizar. Entonces toda esa situación lo lleva a una intranquilidad, a una desesperación por no haber podido hacer eso. En cambio, una persona que sí ha vivido de una forma que él o ella cree conveniente, podrás aceptar la muerte mucho más fácil. Claro que la muerte no es un tema fácil, pero al final a cabo el cómo hayas vivido. Hay personas que dicen, ay, es que yo toda mi vida me la pasé en la bebida, descuidé a mis hijos y ya cuando están adultos, ya están en la edad vejez, quieren solucionar eso. Pero al final a cabo, pues el mal ya está hecho, ¿no? Ese daño ya está hecho y muchas veces los hijos pues no quieren hacer caso. Y empieza la desesperación del padre, del adulto, del anciano, por querer pues que se le perdone, ¿no? Tengo pacientes que me dicen, no, dice, así es la creencia de mi familia. Dice, si yo no lo perdono, no va a tener descanso interno. Dice, y por más que se acerque papá, mamá, a pedir, a querer ser buen padre, no, ya lo que hizo lo hizo y se acabó. De mi parte no tendrá ese perdón. Entonces esa situación es complicada. Es complicada porque al final a cabo pues va a empezar a tener toda esa situación. Levinson, la persona que no se ha evaluado continuamente y modificado su estructura de vida, pueden llegar a ser desesperadamente temerosas de la muerte, de modo contradictorio, quienes han adaptado su vida y en toda esa situación, ¿no? Vale, entonces llegamos a un autor que es David Levinson, el cual nos explica ampliamente que a la persona que no ha aceptado su vida va a tener un miedo desesperado hacia la muerte. Entonces, la persona que sí lo ha aceptado tendrá una aceptación de esa muerte. Va a ser mucho más fácil la inevitabilidad de la muerte, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso el anciano tiene que ir a terapia. Para que acepte su vida, que acepte todo lo que hizo, bien o mal. Al final al cabo fue su vida y fue una decisión vivirla así, ¿no? Entonces esa situación es mucho más fácil aceptar que va a fallecer cuando
pues llega el momento, ¿no? Y otros dos autores, Jung, la individualización y trascendencia son dos elementos básicos en el desarrollo saludable de la madurez, ya que en esta etapa pueden surgir el verdadero yo mediante el equilibrio o integración de las partes del conflicto de la personalidad, incluyendo aquellas no reconocidas y aceptadas. Es decir, Jung nos decía que nosotros tenemos máscaras y esa máscara que nos ponemos es para un mundo externo, pero muchas veces no nos damos cuenta quién realmente somos. Entonces, en esta etapa se empiezan a dar cuenta quién realmente son, quién realmente está ahí, ¿no? Entonces, esa situación pues va a ser mucho más fácil que se desarrolle cuando yo empiezo a ver todo mi yo, todo lo que soy en esa plenitud, de decir, sí, soy malo, soy bueno, soy el villano, soy tal, soy ta, ¿no? Y se empiezan a reconocer. De ahí tenemos otro autor que tal vez sea nuevo, porque los tres anteriores ya los habíamos platicado, por eso me voy un poquito más rápido. Karen Corney, con su teoría de la neurosis, expresa que esta es una forma de hacer más llevadera la vida. Como manera de control interpersonal y adaptación, estableció patrones necesarios de necesidades neuróticas, de las cuales las siguientes corresponden a la edad adulta tardía. Necesidad neurótica de afecto y aprobación. Los abuelos quieren que estén ahí y que les digan que estuvo bien padre su historia, ¿no? Que ya te contaron 10 veces. Necesidad neurótica de poder, saber que aún pueden. Por eso los abuelitos, las abuelitas, aún dicen, vete por esto, haz aquello. No es por mala onda, simplemente quieren tener esa necesidad de poder. Necesidad de admiración personal, que les diga, ay, no mancha, abuelo, ¿usted construyó todo esto solito, con sus manos? No, sí, mi hijo, yo mira, que yo hice así, sa. Entonces, esa es la parte de la necesidad de admiración personal y la necesidad neurótica de autosuficiencia e independencia, es decir, valerse por sí solos. Hay abuelos que no quieren valerse por sí solos, esa es una gran realidad, pero hay quienes sí. Entonces, aquellos que sí lo desean, dales ese visto bueno, que pueda hacer sus cosas, que haga su quehacer, que lave su ropa, que haga cosas que pueda hacer. Oye, que estás viendo que está batallando con meter el cobertor mojado a la secadora, pues ayúdale. No lo hagas tú, ayúdale. Mira, le voy a ayudar. Agarra de una parte, ella la agarra de otra parte y hágalo. Pero es esa parte de las necesidades que nos proponía Karen Horney. De la teoría del yo de Carl Rogers, humanista, el concepto de vivencia existencial en la edad adulta tardía corresponde a vivir en el aquí y el ahora, como una tendencia a mantenerse en contacto con la realidad sin insistir en vivir en el pasado ni en el futuro. El otro postulado de Rogers es la tendencia a actualizarte como capacidad latente o manifiesta de comprenderse a sí mismo y de resolver sus problemas de modo suficiente para lograr la satisfacción y la eficacia necesaria. Es decir, mantén a tus adultos mayores en el aquí y en el ahora. Estás vivo, estás sano, vamos a echarle ganas y todo aquello que se dice. Realmente yo no soy humanista, pero sé que la área de tanatología es muy humanista, entonces sé que da muy buenos resultados en esta situación. El aquí y el ahora, es decir, mira, estás vivo, aún, mira, tienes a toda tu familia reunida. ¿Por qué? Porque llegan los momentos de flaqueza, de sentimentalismo ante ciertas situaciones, y está bien, es parte del envejecer o es parte del ser humano, más bien. Entonces esa situación, pues tú tienes que apoyarla como terapeuta o como familiar. ¿Qué otros aspectos relacionados con el envejecimiento? Una persona mayor que vive con
su familia está más estimulada y más alegre y dinámica que aquella que vive sola o que está internada en un asilo o residencia para los mayores. De hecho, las personas mayores que viven solas son las que más alteraciones psíquicas sufren y las que más expuestas están a enfermedades. Tengo un caso curioso. Como vecina, tengo una señora ya mayor, tendrá unos 80 y tantos, 90, ya es una persona muy, muy mayor que vive sola. Pero de repente a las 3, 4 de la mañana está gritando, está llorando, pero es un llanto desgarrador porque luego, imagínense, no es una casa que está al ladito, es una casa que está enfrente, al lado. Y la calle es grande. Entonces se escucha el llanto, cómo grita, cómo se lamenta. Y eso es, pues, si no del diario, sí unas 2, 3 veces por semana. Se ha llamado a las autoridades. Al final al cabo la señora no quiere dejar su casa porque dice que se la van a quitar, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas enfermedades, llámese depresión, ansiedad, demencia, todo aquello se pueden incrementar estando solos, porque no se estimulan, a menos que la persona tenga una rutina bien establecida. Puede ser que pues la persona lea, se pare, haga sus anotaciones, escuche la radio, porque esté haciendo actividades constantes. Bueno, puede vivir solo o sola. Pero si la persona solamente se la pasa viendo la telenovela, caso de la vida real y todas esas cosas que dices, bueno, en lugar de ayudarte te meten miedo, pues claro que va a ser una persona que va a empezar a desarrollar ciertos síntomas, ciertas alteraciones psíquicas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en el asilo, pues se supone que hay una estimulación, pero no es cierto. Son pocos los asilos que conozco que realmente hay una estimulación correcta. Y hay otros que dices, me estás dando una cara, pero pues al final al cabo se ve otra cosa. Entonces al final al cabo sí es complicado toda esa situación, pero pues ya es cuestión meramente cultural, meramente de cada familia. Dice, en la cultura iberoamericana lo más identificable en la relación familiar tercera edad es el rol de la abuelidad. Es decir, vamos con tu abuelita. Es un ser que se visita una vez a la semana, que consiente a los nietos. Realmente yo tuve unos abuelos, conocí a 3 de ellos, que se desvivía por cumplir los caprichos de los nietos. Realmente uno como nieto, joven, niño, pues no ve toda esa situación, pero hoy a mi edad los veo y digo, pues sí estuvo chévere, pero tampoco estuvo porque luego, pues muchas veces esos gastos era quitarse algo de ellos, ¿no? Entonces, en esa situación, la abuelidad es un papel fundamental. Por eso tantas mamás dicen, ¿ya cuándo me vas a ser abuela? Y esa necesidad de ser abuelo. ¿Por qué? Porque los nietos se disfrutan más que los hijos. Por eso dicen que el nieto llega a cambiar al abuelo. Y es cierto. Son los amansa abuelos, los amansa padres. Dice, no, es que a mí me regañabas porque no me comía tal cosa y no me dejabas parar. Yo lo veo con mi hija y mi mamá. No me dejabas parar y todo eso. Y a la nieta, ¿qué quieres, mi hijita? ¿Qué te hago de comer? Le digo, no, pues lo que coma, lo que haya. Le digo, en un restaurante decías tú. No, es que eso no le gusta. Y hay muchas situaciones así. Pero es un papel que cumple el rol de la abuelidad. La relación que se establece entre el nieto y los abuelos constituye una experiencia positiva, es una fuente de renovación y vitalidad, pudiendo sentirse orgulloso de los logros de los nietos como alguna vez lo fueron con los hijos. Aquí es cierto, es muy cierto, solamente que muchas de las familias mexicanas se aprovechan de ello, porque el abuelo ya tiene una pensión o recibe apoyos de gobierno y todo ello, y de repente llega el nieto, oiga abuelo, deme 5,000 pesos porque embarazé a mi novia y no tengo para el parto. Dices, bueno, eso ya no le toca al abuelo.
Pero el abuelo muchas veces dice, pues sí, aquí está, mi hijito, porque a ti te hace falta y todo ello. Y al final al cabo, pues ya no es una cuestión de una relación sana. El abuelo lo hace por sentirse aceptado, sentirse propio, sentirse funcional. Pero al final al cabo ya no es un papel que le corresponda. Y por eso hay una gran problemática en culturas latinoamericanas por toda esa situación de la abuelidad, ¿no? Otros aspectos relacionados con la vejez es la viudez, debido a que la expectativa de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres. Son estas las que por lo regular tienden a quedarse viudas, es decir, el hombre vive menos. ¿Hay casos contrarios? Sí, pero usualmente el hombre vive menos y por eso la viudez. En el caso de mi abuela, mi abuelo murió a los 32, son 60, 80. Mi abuelo murió como a los 48, haciendo cuentas, porque es la edad de mi hermano. A los 48, por ahí sí. Entonces mi abuela quedó viuda muy joven. Ella tenía 40 y tantos. ¿Qué pasó? Se pudo haber conseguido a alguien más. Está joven, ¿no? Pudo haber rehecho su vida. Pero se le pregunta y dice, no, ¿para qué? Ya tenía 4 hijos, me dediqué a cuidar a mis hijos. Dice, no, no tuve la necesidad ni quise. Y al final a cabo, es una decisión de la viudez. Hay quien dice, no, pues sí, yo puedo rehacer mi vida. Pero fíjese que en este caso curioso, ¿no? Ahorita ya fallecen todos los maridos de las tías abuelas. Y solamente una, es decir, pues bueno, mi esposo en vida nunca me dejaba salir, era muy celoso, era X. Dice, y ahora sí, pues me puedo ir de fiesta, puedo salir con alguien, puedo irme de viaje. Y obviamente las hermanas la critican. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues es que no, no lo hacías. Y no, como a tu edad. No, pues al final acabó, está viviendo su viudez, está viviendo su vejez. Y toda esa situación, pues al final acabó, va a dar frutos cuando ella lo decida, cuando llegue el proceso de morir. En esta situación, como consecuencia de la jubilación y la viudez, el tiempo libre es constante en los adultos que tendrá que invertirse en alguna actividad. Hay muchas personas que cuando llegan a la viudez o la jubilación ya no saben qué hacer con su vida, porque todo ese tiempo invertido pues ya no lo pueden invertir en lo mismo. Y hay quien muere por ello, realmente muere porque ya no le perdió el sentido a su vida o encuentra algo que hacer. Por eso los grupos de apoyo para el anciano son indispensables. ¿Cómo van las relaciones interpersonales? Dice, es importante que las personas de la edad avanzada cuenten por lo menos con un amigo, pues esto les determinará no perder contacto con la sociedad y ajustarse mejor a los cambios sufridos por la pérdida del rol laboral. Es decir, vayan a meter a sus abuelitos a un curso. Que de tejido, que es de cerámica, que de baile, que el grupo de la tercera edad, lo que ustedes quieran. Pero que vayan y tengan esa situación con las amigas. Apenas, pues no, o sea, no es una situación de presumirse. Pero muere una anciana y se veía que todo su grupo de amigas fueron a despedirla. Dice, ellas fueron las que estuvieron de inicio a fin en todo ese proceso funerario, velatorio y todo ello. Y dice, ay, oye, qué padre porque al final acabó ese grupo de amigos o amigas le dieron ese sustento, ese apoyo. Y obviamente es una forma de decir, ah, mira, yo sí tengo amigas. Y se va dando en toda esa parte de la vejez. Pero obviamente si es un anciano que se aísla, que no quiere conversar, que no quiere hacer otra actividad más que estar en casa,
pues difícilmente va a tener ese rol social. Y después van a decir, es que es un viejito cascarrabias. No, no es de que sea un viejito cascarrabias, sino es que no está socializando. Obviamente, una parte de la salud física y mental tiene que ver con todas estas actividades de grupos que se mantienen en la sociedad. ¿Vale? Todo este proceso para llegar a un proceso de muerte. Algunas de las características del morir pues ya se han hablado. Pero dice, algunas características de la muerte como cese de las funciones físicas son las siguientes. Paradójicas. Para entender la muerte hay que entender la vida. Cotidiana. Sucede a diario en cualquier lugar. Natural. Es parte del ciclo de la vida. Indeterminable. Nadie sabe cómo, cuándo y dónde. Universal. Todos los seres vivos mueren. Única. Todas las personas tienen su propia muerte. En un proceso. Se inicia desde el nacimiento. Ucrónica. Fuera de todo tiempo, nunca es tiempo para morir. Solitaria. Al morir, cada quien se va solo. Incomparable. No se puede comparar con otra muerte. Todos esos procesos de esas frases que se dicen es para alivianar ese proceso de morir. No decir, pues ya te vas a morir, ya, se acabó. No, se ocupan diferentes frases porque no solamente es una muerte emocional, una muerte social, una muerte espiritual. Cuando dices, bueno, ¿por qué te estás llevando a mis familiares y le pierdes la fe a un ser superior? Una muerte social donde ya no puedes hacer lo que hacías con tus amigos. Por eso yo te digo a ti, si tú tienes amigos, tienes la capacidad de salir, de convivir con ellos, hazlo. ¿Por qué? Porque al final a cabo te llevarás algo a tu vejez. Suena curioso, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho, dice, bueno, si no haces locuras ahorita, ¿qué le vas a contar a tus nietos? Solamente que mis nietos van a tener que escuchar muchas cosas, ¿no? Pero al final acabó es esa parte de la muerte social y la muerte emocional, donde se dejan de vincularse con otro. Entonces, si se dan cuenta, esta materia fue un poquito pesada porque se habló mucho de muerte, de ese proceso del adulto, del viejo, y ahorita con su documental que van a ver, necesito que hagan un mapa conceptual y lo presenten en la plataforma, pues van a entender muchísimas situaciones de esto. Les agradezco y si llegaron hasta aquí, muchas felicidades.